Realmente que viva Jesús, que viva el Rey de Reyes, el Señor de nuestra vida. Quiero invitar a Sandra Tomichá desde Santa Cruz. Ella es la secretaria juvenil de Bolivia y quiero invitar a nuestra coordinadora de jóvenes de Bolivia que pueda dar un saludo y dirigirse a toda la juventud de la renovación carismática de nuestro país. Adelante, Sandra. Querido Paolo, gracias. Hermanos, buenas tardes. Qué alegría poder compartir a través de este momento y junto a Rodrigo proclamar que viva Cristo Rey. Seguimos gozosos en esta experiencia, agradecidos con Dios por todo lo que hemos experimentado. Aprovecho para agradecer también la participación de todos nuestros hermanos jóvenes de la región bolivariana que se han unido a esta experiencia, también adultos, desde Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y obviamente Bolivia, también enlazados en esta gracia que el Señor ha permitido en este seminario internacional de liderazgo carismático, para que sigamos siendo amigos y profetas de Dios en todo momento. Entonces, gracias a todos y bueno, gozosos por lo que Dios está haciendo. Amén. Gracias, querida Sandra. Un gusto verte, saludarte, agradecerte también por el apoyo que has brindado a este proyecto, a este primer seminario internacional de líderes. Tú has sido una de las personas que ha motivado, ha generado esta expectativa y te agradecemos por el apoyo que nos has brindado a todo el equipo organizador. Dios te bendiga, querido hermano. Bueno, queridos hermanos, hemos llegado a este momento, a este otro momento, que es el momento de la conferencia, de la predicación. Hemos vivido un momento de asamblea de oración. La renovación carismática tiene que volver a sus fuentes, tiene que volver a estas asambleas de oración, donde no importa el tiempo, donde tenemos que vivir ese encuentro con Dios, generar ese ambiente de Dios. Tenemos que volver a la Sagrada Escritura. Eso hemos reflexionado. He pasado gran parte de mi vida en la evangelización, en el poder del Espíritu Santo. Y el otro día mi hijo decía, lo único bueno que he sacado de esta pandemia es que papá no viaja tanto. Y estoy ahora viajando a través del internet. No sé de cuántas naciones deben estar pues conectados viendo este congreso internacional, pero es una gracia de Dios que nos dé esta oportunidad de compartir. Nosotros estamos preparando también, porque se me olvida si comienzo, estamos preparando para fin de este mes, junto con el Proyecto Timoteo. Queríamos hacerlo presencial en Costa Rica. Tenemos ya años haciendo una conferencia de sanación que le hemos llamado Irrefrenable Misericordia, porque entendemos que la sanación es fruto de la misericordia de Dios por el que sufre. Y nos hemos dado cuenta que en muchos ambientes de la renovación y de la iglesia, pues el ministerio de sanación pues es algo como un recuerdo o algo de algunos momentos. Y hemos querido pues retomar y enseñar cómo abrirse al poder de Dios. Y vamos a hacerlo junto al Proyecto Timoteo, que es formación de predicadores, del 25 al 30 de agosto. Hoy estaba hablando con mi obispo que me pastorea, Monseñor de la Rosa y Carpio, que va a estar ahí con nosotros. Monseñor hoy me llamó. Yo tengo la gracia de Dios que mi obispo me llama, aunque a veces cuando me llama me da una sensación agridulce porque no sé qué nuevo trabajo me va a poner a hacer. O sea, pero hoy solamente me llamó para confirmar su participación con nosotros en Proyecto Timoteo e Irrefrenable Misericordia. Y si alguien se quiere inscribir, ya están abiertas las inscripciones, tanto en mi página de Facebook como en la página de Proyecto Timoteo. Y hoy, pues, yo quiero compartir con ustedes, fundamentado en la palabra de Dios, no sé si ya alguien, pues, ha usado de referencia esta escritura, pero de seguro que el Señor me ha regalado algo nuevo que compartirles de esta escritura de
Ezequiel capítulo 37. Algo que muchos predicadores también hemos usado en distintos momentos para hablar de la renovación en el espíritu, que es cuando el Señor pues le dice al profeta Ezequiel que le hable a unos huesos secos. Y yo voy a leer, no todo, pero voy a leer, esto está decía Ezequiel 37, es la visión que él tiene, del versículo 1 al 14. Voy a leer algo de aquí. Dice, el Señor puso su mano sobre mí y me hizo salir lleno de su poder. Y me colocó en un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me hizo recorrerlo en todas direcciones. Los huesos cubrían el valle. Eran muchísimos y estaban completamente secos. Entonces me dijo, ¿crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? Yo le respondí, Señor, solo tú lo sabes. Y aquí hago una pausa. Vemos cómo el Señor, bueno, Ezequiel cuenta su experiencia de que el Señor puso su mano sobre él, puso su mano sobre él y él sintió que el poder de Dios le llenó. Muchos de nosotros hemos tenido esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, donde hemos percibido, algunos hablan de haber sentido, hay otras personas que no les gusta la palabra sentir, pero han sentido, han percibido, han tenido la convicción de que han sido llenos del poder de Dios. Hay otras personas que le temen al concepto o la palabra poder, pero estamos hablando del poder de Dios, el poder de Dios. Y me hizo salir lleno de su poder, dice Ezequiel, y me colocó en un valle que estaba lleno de huesos. Y luego el Señor le hizo recorrer todo el valle, como para que analizase la realidad y se diese cuenta que efectivamente los huesos eran huesos y estaban secos, Y le hace esta pregunta, ¿crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? ¿Crees tú que estos huesos puedan volver a vivir? Y luego el Señor le dice que le hablara en su nombre, a esos huesos. Yo no sé ustedes, pero a mí en el catecismo nunca se me enseñó a hablar con huesos, nunca se me enseñó a hablar con órganos enfermos. Y aquí vemos cómo el Señor le dijo a Ezequiel que le hablara a los huesos. En mi nombre, el Señor le dijo, habla a los huesos y diles esto. Dios le dijo qué decirle a los huesos. Señor, habla en mi nombre a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen este mensaje del Señor. Y Ezequiel obedece y comienza a decir con sus propios labios lo que el Señor le dijo que dijera. Y los huesos se reunieron, dice la palabra de Dios, luego se escucha un estruendo. Imagínense, si usáramos la imaginación, como en este momento pues comienza a sonar todos estos huesos que obedientemente comienzan a moverse porque vino una orden en el nombre de Dios y los huesos comenzaron a juntarse, a reunirse. Los huesos se reúnen, tomaron luego una forma, yo diría, esquelética. Luego Ezequiel, el Señor le dice que le vaya hablando de músculos, que le vaya hablando de tendones, que le vaya hablando, y luego todo toma una forma humana, ya toma forma, ya tiene forma, ya fueron recreados. Pero curiosamente estaban todos los cuerpos recreados. Pudiéramos decir que de cierta manera, habían renacido, pero estaban sin vida. Estaba todo este ejército de gente acostado en el suelo de aquel valle, pero no tenían vida. Estaban en el suelo tirados. Y
Y usted dirá, ¿y por qué este calvo dominicano comienza a hablar en esta prédica, en este compartir de esto? Porque fíjese, a mí me ha tocado ir a muchos países, a muchas comunidades a compartir del amor y del poder del Señor. Y muchas de esas comunidades que nacen de la experiencia de la renovación carismática, pues muchas están o han estado así como lo que estoy describiendo ahora. Han tenido un renacer, han tenido una experiencia de renovación. Los huesos se han juntado, pero a pesar de esto están como muertos, tirados en el suelo, no transmiten vida. Y luego el Señor le dice a Ezequiel qué tiene que seguir haciendo. Y el Señor le dice que le ordene llamar al aliento de vida, que venga el aliento de vida y que venga de los 4 vientos, de los 4 puntos cardinales, y que le dé vida a estos que estaban ya ahí. Y Ezequiel pues sigue obedeciendo lo que escucha, lo que percibe de Dios, y pues llama al aliento de vida, y las personas que estaban en el suelo pues viven, cobran vida. Fíjense qué curioso que Dios nos comunica su voluntad. Dios le comunica a Ezequiel lo que él quiere, la voluntad de Dios. La palabra querer viene de lo que alguien quiere, y Dios quiere la vida, Dios quiere, y le dice a Ezequiel qué es lo que él tiene que decir, qué es lo que él tiene que hacer. Y haciéndolo, pues entonces Ezequiel ve resultados. Ezequiel ve el resultado. Cada vez que él escucha y dice y hace lo que Dios le dice que tiene que decir y hacer, pues obtiene un buen resultado. La voluntad de Dios fue hablada, fue dicha por Ezequiel. Y por ello, porque él habla la voluntad de Dios, dice lo que Dios quiere que él diga, pues por ello hay buen fruto y hay buen resultado. Cuando Dios quiere algo en la tierra, cuando Dios quiere hacer algo en la tierra, Él le hablará a alguien en la tierra. O Él le hablará o a una persona, o le hablará a una comunidad, o le hablará a un pueblo, como le habló al pueblo de Israel, o le hablará a una comunidad, o le hablará a un grupo de estudiantes de una universidad de Estados Unidos. Cuando Dios quiere hacer algo en la tierra, le hablará a alguien o a algunos en la tierra y les da, yo me atrevo a decir, les da como un poder y una autoridad para que ellos vivan su voluntad. Dios les da un poder y una autoridad para que ellos vivan y hagan su voluntad y sean un signo de Dios en medio de la tierra. Pero qué curioso y qué distinto hubiese sido si Ezequiel no hubiese obedecido, si no hubiese escuchado, se hubiese maravillado por los huesos tan organizaditos que estaban en el valle. Y fíjate la pregunta que Dios le hace al inicio. Dios como que cuestiona la fe de Ezequiel. ¿Crees tú? O sea, ¿tú crees que estos huesos pueden volver a vivir? ¿Mm? ¿Crees tú? Ahora yo te pregunto a ti, hermana, hermano, que estás viendo, que estás participando en este congreso. ¿Crees tú que Dios es capaz de hacer que la iglesia esté mucho más viva y mejor cuando pase esta pandemia? ¿Crees tú que Dios puede reavivar tu fe de tal manera
que lo que viviste o lo que recuerdas de bueno del pasado se quede pequeño ante lo que Dios quiere hacer? ¿Crees tú que Dios es capaz de hacer mucho más de lo que tú has vivido, mucho más de lo que tú has experimentado de Él? ¿Crees tú que Dios es capaz de proveerte aunque pierdas el trabajo? ¿Crees tú que Dios es capaz de sanarte aunque la ciencia no tenga un resultado para el diagnóstico que te han dado a ti o a algún familiar? ¿Crees tú, le pregunta el Señor al profeta, ¿crees tú que estos huesos pueden recobrar vida? Porque fíjate, todo esto que hemos vivido en la renovación carismática católica y que Dios quiere que sigamos viviendo, tiene que ver con la fe. Una fe carismática, una fe riesgosa, una fe lanzada, una fe enfocada en Jesús el Señor. Vemos también aquí en esto de Ezequiel 37 lo que yo me atrevería a llamar un proceso profético. Hay un proceso profético. Ya no nos podemos quedar en lo que muchos de los que predicamos nada más decimos que Ezequiel le habló a los huesos y los huesos y luego le habló para que tuvieran vida. O sea, antes de hablarle para que tuvieran vida, hubo un proceso, los huesos se juntaron, luego Dios le dijo que le hablara a los músculos para que se rehicieran músculos, para que se rehicieran tendones, para que se realizaran de nuevo órganos internos. Hubo todo un proceso, todo un proceso. Y el profeta le habló a los músculos, a los tendones, a los órganos internos, etc. En el proceso, en todo proceso, hay personas que no les gustan los procesos. Hay gente que quiere las cosas así como automáticas, como mágicas, como tipo Harry Potter, así, en una varita mágica y pa, pa, pa. ¿Eh? Pero en el proceso vemos que hay varios niveles. Fíjate que también la palabra proceso se parece mucho a la palabra suceso, porque un proceso es una suma de sucesos, de momentos, de eventos. En un proceso vemos que hay varios niveles. En un proceso podríamos decir que hay varias dimensiones. En un proceso podemos decir que hay varios grados. Y para ver el resultado de un proceso, pues de seguro que uno tiene que tener una fe paciente, una fe perseverante. Jesús decía a sus primeros discípulos, y cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, ¿encontrará fe en ella? ¿Encontrará fe en ella? Mira, yo, según lo que yo he leído en el Evangelio, he notado que Jesús se preocupaba muy poco, pero de las pocas preocupaciones de Jesús era que si cuando Él regresara iba a encontrar fe en la tierra, porque somos expertos en construir muchas cosas, en hacer y realizar muchas cosas, y a veces haciendo esas cosas perdemos la fe original, la fe inicial, la fe arrojada con la que comenzó esta bendita renovación carismática. Perdemos el arrojo, perdemos esa apertura de niño, de confiar, de mirar al Señor y dejar que sea Él el que actúe. Y Jesús decía, y cuando el Hijo del Hombre regrese, encontrará fe en la tierra. ¿Crees tú? Le pregunta el Señor al profeta. ¿Crees tú que soy capaz de hacer que huesos muertos lleguen a la vida? ¿Crees tú que soy capaz de desaparecer cánceres? ¿Crees tú que soy capaz de protegerte de un virus? ¿Crees tú que soy capaz de restaurar lo que tu cuerpo ha perdido? ¿Crees tú? O sea,
En la historia de la salvación vemos que casi siempre hay un proceso. Lo vemos en la vida de Moisés, lo vemos en la vida de los primeros discípulos. Casi siempre hay un progreso. Fíjate que la palabra proceso y progreso se parecen. Hay un progreso, un avance. A medida que uno va escuchando y uno va aplicando lo que escucha, uno va avanzando. Dios no es estático. Curiosamente hay experiencias comunitarias que han nacido de la renovación, comunidades, asambleas que han nacido en la fe carismática y se han quedado como anquilosadas, se han quedado como solo en el recuerdo, recordando lo que una vez se vivió, lo que una vez fue. Y Dios sigue actuando poderosamente hoy. Casi siempre Dios tiende a más. Y eso lo vemos en la historia de la salvación. Dios tiende al progreso. Dios nos lleva hacia más. Nos lleva a la madurez, al incremento. Fíjate que en una de las parábolas que Jesús contó, que le da unos cuantos talentos a uno, otros tantos a otro, otros tantos a otro. Cuando regresa el dueño, se molesta cuando no hubo un incremento, cuando no hubo más. Y a veces, el otro día hablaba con un amigo mío y estábamos contando así experiencias y él me decía que un día le estaba, como hoy, antes de conectarme, alguien me escribía: Miguel Horacio, ya estamos listos, esperándote. Pero mi amigo iba a predicar a un retiro de un ministerio de la renovación aquí en República Dominicana y le estaban preguntando si le faltaba mucho por llegar. Él decía: no, ya estoy cerquita, ya estoy casi entrando al estacionamiento. Y él le pregunta: ¿y cómo va el retiro? Y ellos le responden así por donde le estaban escribiendo, le dicen: bien, está todo normal. Y él me decía: ¿está todo normal? ¿Pero cómo que está todo normal? Y le dijo: ¿cómo así que está todo normal? Sí, todo va bien, tranquilo, normal. Y dije: no, pero fíjate, no, nosotros estamos en muchos ambientes que lo que debería ser normal, lo vemos anormal. Quiero recordar a uno de los pioneros también de la renovación carismática católica, el cardenal Suenens. Esto usted lo puede encontrar por internet, esto que voy a contar. Al cardenal Suenens un día, uno de estos periodistas que hacen preguntas así como puntiagudas, agarraron al cardenal Suenens saliendo de una reunión ahí en el Vaticano, en la cual acababan de reconocer o de canonizar a cierta persona. No recuerdo ahora el nombre de este santo o santa que canonizaron. Y cuando él sale de la reunión donde hicieron pública esta canonización, el periodista le dice: cardenal, por favor, deme unos minutos, quiero hacerle una pregunta muy, muy importante, muy importante. Diga, ya que estamos en esto de esta canonización, díganos por favor, ¿qué es un santo? ¿Qué es un santo? ¿Qué es una persona santa? Y el cardenal dice que en ese momento, pues él como que lo agarraron fuera de base con esa pregunta verbalizada así de esa manera. Y él pide ayuda al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿y cómo le respondo? Y él lo que él dice es lo siguiente. Él dice: bueno, un santo es un discípulo normal. Es un discípulo normal. Es una persona
que normalmente se abre la acción del Espíritu y por eso es sano. Entonces el periodista hace otra pregunta. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la iglesia está en algunos ambientes como está? ¿Qué pasa? ¿Será que si un santo es un discípulo normal, será que la iglesia está llena de anormales? Y el cardenal, muy sabio, parece que tiene el carisma de la sabiduría, dice, bueno, yo digo que un santo es un cristiano normal. Si usted dice que la iglesia está llena de normales, eso lo dijo usted, eso no lo dije yo. Y ahí dio media vuelta y dejó ahí la entrevista. Pero lo normal, ¿qué debería ser lo normal en nuestra asamblea? Lo normal en nuestras asambleas debería ser que hayan palabras proféticas, que hayan ánimo. La palabra profética anima, restaura, inspira. Lo normal en nuestras reuniones es que lleven a enfermos y los enfermos sean sanados. Lo normal en nuestros retiros, en nuestras reuniones, es que Dios nos hable, nos dé conocimiento cuando estemos que no sepamos qué hacer. Lo normal es la intervención de Dios. Lo normal es que los huesos secos cobren vida. Eso es lo normal. Lo anormal es que no se sanen los enfermos en nuestras reuniones. Lo anormal es que no hayan conversiones en nuestras asambleas, en nuestros retiros. Lo anormal es que no se manifiesten las palabras proféticas. Lo anormal es que falte el poder de Dios en nuestras palabras, en nuestras oraciones. En muchos ambientes hemos normalizado lo que debería ser anormal. En muchos ambientes no ha habido un incremento del amor de Dios, del poder de Dios, no ha habido un incremento de evangelización. Se siguen haciendo las cosas como siempre. Y Dios, pues, aprovecha quizás también este tiempo que estamos viviendo para que nos enfoquemos más en el poder de su Espíritu Santo. Dios usa lo malo para lo bueno. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 28. Dios no quiere el mal. Dios no envía el mal. Yo digo muchas veces que he conocido personas que son más jovianos que cristianos, porque dicen que es normal que a la persona de fe le pasen cosas, porque ponen ejemplo a Job. Pero Job estaba esperando que le pasara todo lo que le pasó. El mismo libro de Job lo dice, Job 3:25. Job dice que todos sus miedos se hicieron reales. Y yo me he dado cuenta que miedo es fe en el espíritu contrario. Todas esas imágenes que le venían a Job, Job las creía reales. Job a veces pensaba que iba a perder los hijos y luego perdió los hijos. Job pensaba que iba a perder su negocio y luego perdió su negocio. Job pensaba que se iba a enfermar y luego se enfermó. Él pasó tiempo cultivando y su fe era en que le iba a suceder eso, porque Hebreos 11:1 nos dice que fe es una convicción de lo que uno espera que va a suceder. Y Job estaba esperando que le sucediera todo eso. Y fíjate que en Efesios se nos dice que la fe también es un escudo, pero Dios no pudo proteger a Job, porque la fe de Job no estaba puesta en el Señor. La fe de Job estaba puesta en que le iba a suceder enfermedad, en que le iba a ir mal, en que iba a perder los hijos. Y al final del libro de Job es que él reconoce y dice, ahora mis ojos te ven, ahora es que te conozco. Y muestra aún que Job realmente no conocía al Señor, pero tú y yo conocemos al Señor, tú y yo conocemos a Jesús, tú y yo conocemos el amor de Dios, tú y yo conocemos el poder del Espíritu Santo. No somos jovianos, somos cristianos.
Recuerdo una canción que cantamos aquí en Santo Domingo hace años, de esto de Job. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento. Me rindo a tus pies y me arrepiento de no confiar. Me rindo a tus pies y me arrepiento de no atreverme, de no lanzarme, de no arriesgarme en tu nombre. Dios puede usar este tiempo para bien, para que nos reenfoquemos. Fíjate que este es un tiempo en el que estamos viviendo yo sé que ya le hablaron de volver a la palabra de Dios, de meditar en las palabras de Dios, meditar en la palabra que dice Jesús. Jesús dijo que sus palabras son espíritu y vida. Sus palabras transmiten el poder del Espíritu Santo. Mucha gente en este tiempo se ha enfocado en todo menos en lo que dice Jesús. Qué curioso que cuando comienza esta pandemia, en los países donde se usa Netflix, el rating de las películas de virus y de contagios y los documentales que hablan de eso es lo que más la gente ha visto. Yo sé que ustedes ninguno vio eso, pero eso es lo que la gente se va entrando a la mente, se va entrando al corazón. Y cómo personas así pueden entonces luego tener fe y cómo luego pueden dar ánimo y esperanza a los demás si lo que llenan su mente y su corazón es de lo malo. El otro día le decía yo a alguien esto, de que es un tiempo de meditar, pero esa persona me decía que estaba muy preocupada. Yo le decía, pero medita en la palabra de Dios. Y me decía, es que yo no sé meditar. Y yo le dije, pero si te sabes preocupar. Y decía, sí, soy experto en preocupación. Bueno, pues si te sabes preocupar, tú sabes meditar, porque para mí la definición de preocuparse es meditar en lo que Dios no está haciendo. Preocuparse es meditar en lo que Dios no está diciendo. Y la meditación que resulta hoy es que tú medites en las palabras de Dios. Dios que dice, yo estoy contigo, yo no te abandono, yo soy, como le dijo en Éxodo capítulo 5, yo soy Yahvé Rafa, yo soy el Señor quien sana, yo soy quien te sana, yo te acompaño. Meditar en las palabras de Dios que nos dicen, no tengas miedo, yo estoy aquí cerca, aquí estoy. Meditar en sus palabras. ¿Tú quieres tener un día malo? Pues piensa en lo que Dios no ha dicho. Piensa en lo que Dios no está haciendo y tu día va a ser muy malo. ¿Quieres dormir mal? Pues antes de dormir, ponte a pensar en lo que Dios no está haciendo. Ponte a pensar en todo lo malo y negativo y de seguro que no vas a poder dormir. Pero si haces, como dice el Salmo 1, meditas en la palabra del Señor en el día y en la oscuridad, en el día y en la noche. Si meditas en la palabra del Señor, aun cuando no ves, en la noche no se ve. Si meditas en las palabras del Señor, aun cuando no se ve, podrás ver. El Espíritu Santo nos da la capacidad de ver cuando aparentemente no se puede ver. Eso es lo que significa visión. La palabra de Dios dice que Moisés tenía los ojos ya muy cansados, no recuerdo el versículo ahora, pero ya a la larga edad de Moisés decía, tenía los ojos cansados, pero aún tenía visión. El Espíritu Santo puede darte visión en este tiempo. Jesús, que es el modelo de bautizado, como tú y como yo que somos bautizados, Jesús tenía este tipo de visión. Fíjate que el otro día estaba meditando en la palabra de Dios, en Marcos, aquel momento en que Jesús caminó sobre el agua. Es muy distinto el evangelio de Marcos, que fue relatado por Pedro o Marcos. Marcos, hay cosas
que cuenta del episodio de caminar sobre el agua, que no está en otros. Por ejemplo, ahí en el Evangelio de Marcos, Pedro no camina sobre el agua. Pero sucede algo bien curioso. Dice que Jesús despide a los discípulos, se van en la barca y ellos estaban remando con dificultad porque sentían que el viento estaba en contra. Y Jesús estaba en el cerro orando. Y dice la palabra de Dios que Jesús los vio. Y en ese momento me entró como una luz por la calma, digo yo, porque ¿cómo lo vio? ¿Cómo Jesús vio si era de noche? Y en esa época, ni creo que hoy día hayan reflectores hacia el lago. ¿Cómo él vio que los discípulos estaban remando con dificultad? Porque Dios ve, Dios te ve. Si tú estás hoy remando con dificultad, Él te ve. Eso es visión. Visión es ver donde otros no ven, porque es una visión de fe. Y Jesús los vio y Jesús se acercó. En este relato de Marcos del caminar sobre el agua, Jesús es quien camina sobre el agua, Pedro no. ¿Y cómo Jesús le quita el miedo? Fíjate que ellos sentían que el viento estaba en contra. Uno de los representantes del Espíritu Santo es el viento. Qué difícil es encontrar discípulos que sienten que tienen el viento en contra, que sienten que Dios está en su contra. El único que puede convencer a un discípulo de que Dios está en su contra, perdón que diga su nombre, es el diablo. El diablo ha convencido a algunos discípulos que Dios está en su contra y no, Dios no está en tu contra. Aunque ellos sentían el viento en contra, Jesús se acercó y les quitó el miedo entrando en la barca. Ese es un tiempo para dejar que Jesús entre en nuestra barca más profundamente. Si vemos que hay oscuridad, si sentimos que todo está en contra, tenemos que dejar que Él entre a nuestra barca. Es un tiempo para que Dios nos dé visión. El Espíritu Santo puede darte visión de lo que Él quiere para ti, para tu comunidad, para tu familia. Aún en medio de esta pandemia, Dios puede darte visión de lo que Él quiere. Algo parecido también le pasó a Esteban. Esteban, el primer mártir, estaba proclamando la palabra de Dios y se arma como una guerra en el espíritu que luego se hace algo real, lo agarran. Dicen que las personas ahí estaban con los dientes rechinándoles de odio hacia él y le comienzan a caer a pedradas a Esteban. Eso está en Hechos de los Apóstoles, tú lo puedes leer. Y vemos que de repente Esteban para en seco a todo el mundo y dice, miren, yo veo el cielo abierto y veo a Dios en su trono y Jesús a su diestra, el Cordero de Dios a su diestra. Esteban, de seguro que las pedradas le dolieron, pero él no estaba enfocado en las pedradas. Él no estaba enfocado en el odio, él no estaba enfocado en la oscuridad que le rodeaba. Él se enfocó y vio que el cielo estaba abierto. Y después del bautismo de Jesús, que el cielo se abrió, en ningún otro lugar la Escritura dice que el cielo se cerró. Hermana, hermano, tú bautizada, yo bautizado, el cielo está abierto sobre ti y sobre mí. El cielo está abierto. Y la fe es el lente. Nuestra fe es el lente que nos permitirá ver que Dios sigue reinando en su trono y que Jesús es el Rey. Está a la diestra de Dios Padre, intercede por nosotros y el Espíritu Santo se está derramando todos los días más sobre nuestra vida y Él sigue siendo Rey. Pero todo depende de nuestra visión, de nuestro enfoque. Yo te decía de esto porque ¿por qué en algunas personas, por qué en algunas comunidades, en algunas familias, en algunas zonas no ha habido un incremento del poder y del amor de Dios? ¿Por qué no hay una madurez carismática? ¿Por qué en muchos ambientes todo sigue igual que hace años? Y
y por más retiros y predicadores y predicantores y por más talleres y por más proyectos, ¿por qué las cosas no suben de nivel? No hay como una nueva dimensión. ¿Por qué pasa esto? ¿Y qué se puede hacer? Fíjate, ¿por qué pasa esto? Porque la comodidad es cómoda. La comodidad, la conformidad, el conformismo. Muchos, como decían hace un ratito, pues ya ven normal una vida sin el poder de Dios. En mi casa es normal dejar que Dios se manifieste. Aquí está uno de mis hijos mirándome predicar. Ayer mismo él se acerca a decirme que le dolían los oídos. Le dolían los oídos. Y yo le pregunto del 1 al 10 cuánto dolor tenía en sus oídos. Y me dice que le dolía como un 3 en cada oído, ¿verdad? Un 3. Y yo vengo y le pongo mi mano en uno de sus oídos y le digo, al oído, esto lo he ido aprendiendo en la fe, le digo al oído, en el nombre de Jesús, recibe del poder de Dios. Me quedo con mi mano ahí un momentito. Y luego quito la mano y le pregunto, ¿cómo está tu oído? Y él dice, se me quitó, papá, se me quitó. Y él mismo dijo, gracias Jesús, gracias Jesús. Y por ahí andaba mi otro hijo. Este hijo tiene 10 años, el más pequeño tiene 5 años. Y el más pequeño yo lo llamo y le digo, ven, vamos a orar por tu hermanito. Y le pon la mano en el otro oído. Y le digo al más chiquito, vamos a orar en lenguas. Y comenzamos a orar en lenguas. Mucha gente se admira de que mi hijo de 5 años ora en lenguas. Mi hijo de 10 años ora en lenguas desde pequeñito también. O sea, es normal. Es normal porque su papá y su mamá pues oran en lenguas. Y esto es normal en casa. Y el chiquito comienza a orar en lenguas conmigo. Estamos orando en lenguas. Y luego quitamos las manos y le preguntamos a mi hijo, ¿cómo está tu oído? Y dice, pues ya, gracias Jesús, amén. Y ya se terminó la oración. Eso duró como 10 minutos, sería más o menos 10 minutos ahí, ya. ¿Quieres saludar? Ven, ¿sí? Y hola, tu cabecita para que vean. ¿Sí? Hola. Y ya se le quitó el dolor en sus oídos. Y esto en nuestra casa es normal. Pero déjame decirte, hay ambientes donde yo cuento esto y la gente nos ve como anormales. Nos ve como que esto es anormal. Yo se lo cuento a mi obispo lo ve como normal. Mi obispo sabe que mis hijos oran en lengua. Mi obispo, todo esto yo no lo hago aparte de la iglesia, lo hacemos en la iglesia. Esto es lo que Dios ha querido desde siempre al renovar los carismas en la iglesia. Que esto sea normal en las casas, que esto sea normal en los grupos de oración, que lo normal sea la sanación y no la enfermedad. En muchas comunidades y ambientes lo que se oye es, ¿supiste? Se enfermó fulano, ay, qué pena, se va a morir. Ni siquiera van a orar, porque no creen, ni siquiera creen que el ir a orar va a tener efectividad y resultado. Yo soy testigo del poder y de la misericordia de Dios. Y soy testigo que también es más cómodo estar con el agua hasta el tobillo y es incómodo arriesgarse a caminar sobre el agua. Vuelvo a Ezequiel. En Ezequiel, hablamos de Ezequiel 37. Si leemos en Ezequiel 47, de aquel momento en que del altar del templo brotaba un agua y que al inicio daba por los tobillos, que luego por la rodilla, luego hasta la cadera, y luego ya puede hasta nadar en ese río de revelación, de poder,
de misericordia, de amor, del Espíritu. Pero hay personas que ya se han acomodado con el agua por los tobillos. Es cómodo, porque está todo controladito. Y la vida en el Espíritu, tú pierdes el control lo tiene Dios. Y hay personas que quieren tenerlo todo muy bien controlado. Y Pentecostés no fue muy controlado. Pentecostés fue un huracán. Fíjate que arriesgarse es una de las maneras en la que podemos retomar la originalidad de la renovación carismática. Otra manera de romper con esto que hay en algunos ambientes de la renovación es pedir perdón a Dios por la falta de fe, por desconfiar. Fíjate que en aquel mismo episodio de Ezequiel, una cosa es estar en los tobillos, y hay gente que quizás diga, bueno, yo no estaré en los tobillos, pero estoy hasta la cadera. Y se sienten quizás cómodos con que el agua está a la mitad ahí mojándole el ombligo. No sé si en su país tienen ombligo, pero aquí tenemos ombligo. Hay gente que está cómodo con el agua por el ombligo ya. Pero el que está con el agua por el ombligo está a mitad dentro, pero tiene mitad fuera. No está total. Y fíjate la pregunta que Dios le hizo a Ezequiel, con lo que yo comencé, fue cuando el Señor le preguntó, ¿crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? Porque eso es una cuestión de fe. Y hay muchas cosas que no se han dado en la vida de algunos porque Dios les ha hablado, pero no han confiado en lo que Dios les ha dicho. Dios habló a la comunidad y la comunidad no obedeció lo que Dios dijo. Dios les dijo, les indicó qué hacer y no le creyeron porque lo vieron quizás muy loco, muy ilógico. ¿Cómo le voy a decir a un hueso que cobre vida? ¿Cómo le voy a decir a un cuerpo muerto que resucite? ¿Cómo? No, y Dios se lo dijo y como no lo hicieron, se han quedado estancados. Entonces, Señor, perdón por no hacerte caso. Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Me arrepiento de no creer. Me arrepiento de no haber arriesgado. Hay personas que no van como a avanzar hasta que se den cuenta de que fueron ellos mismos que detuvieron la gracia, el amor, lo que Dios quería hacer en sus vidas. Pedirle perdón por no haber creído. Lo tercero para que funcione es practicar, fallar y volver a practicar. Y si fallas, pues vuelve a practicar. Yo conocí al padre Emiliano joven y él decía que la manera de uno darse cuenta que Dios te iba a usar era arriesgándote. Y siempre me motivaba a arriesgar. Yo siempre motivo a las personas a arriesgarse, porque yo me he dado cuenta que tomando riesgos es que he visto al poder de Dios actuar. Yo recuerdo en una ocasión estaba en Valle de Bravo, México. Fui invitado a predicar ahí junto a un amigo, hermano, casi familia en el espíritu mexicano que tengo, Sergio Soto. Sergio y yo llegamos a este lugar y curiosamente nos fue a buscar al aeropuerto otra persona, no la persona que estamos esperando, porque ya habíamos conversado varias veces con el coordinador de esa región, que era el que nos iba
nos había invitado y nos iba a buscar. Y nos dijeron que él hacía poco había tenido un accidente. Había tenido un accidente y él andaba en un motor y 2 vehículos lo machacaron, o sea, sus piernas, y tuvieron que reconstruir las piernas y ponerles metal en las piernas. Y él estaba enyesado y por eso él no pudo ir a buscarnos al aeropuerto. Pero nos dijeron que nos iban a llevar al lugar donde iba a ser el evento de la renovación y que él iba a estar ahí esperándonos. Cuando llegamos y nos llevaron a la parte de atrás, lo encontramos a él sentado con sus piernas hacia arriba, ¿verdad? Gracias a Dios, pues ya estaba ahí, pero tenía mucho dolor. Necesitaba unas muletas para caminar. Tenía mucho dolor y no podía pues estar de pie. No podía estar de pie. Él decía que él iba a estar ahí un rato y que luego se tenía que ir porque tenía tanto dolor. Nosotros dijimos, pues, permítenos orar por ti antes de que te vayas. Y cuando en ese momento Sergio y yo comenzamos a orar por él, sentimos de parte del Señor ordenarle al dolor que se fuera. Fíjate, a mí nadie me había enseñado que uno podía decirle al dolor que se vaya. Yo me he dado cuenta que Jesús es experto quitando dolor. Y Él nos ha dado a nosotros, a ti, a mí, a todos bautizados, el poder y la autoridad ante enfermedad y dolor. Y le dijimos al dolor que en el nombre de Jesús se fuera. Y nos atrevimos a dar otros pasos en fe, a decirle a los músculos, a los nervios que se restauraran, a decirle en el nombre de Jesús a los metales que no fueran un obstáculo para la movilidad. Y él en un momento comenzó a llorar. Nosotros creíamos que estaba llorando de dolor, pero le preguntamos que qué pasaba, que si quería que dejáramos llorar. Y él decía que estaba llorando de emoción porque no sentía en ese momento ya nada de dolor. Y le dijimos, pues si no tienes dolor, en el nombre de Jesús ponte de pie. Y él se puso de pie. De repente vienen los servidores a decirnos que ya estaba la asamblea de oración, que ya íbamos a comenzar. Y le dijimos a él, que era el coordinador de todos los que estaban ahí afuera, que si estaba él dispuesto a ir fuera y contar que oramos por él y que se le fue el dolor y que ya él estaba caminando sin las muletas. Y él dijo que sí. Y él fue caminando sin las muletas, sin ayuda de nadie. Y él subió a la tarima y cuando tomó el micrófono no tuvo ni que hablar. Nadie tuvo que decir, vamos a alabar al Señor. Nadie tuvo que animar a nadie. Todos le dieron sus yesos, le vieron caminar solo, vieron que sabían que él había sido accidentado. Todos sabían que él había tenido ese accidente. Muchos de ellos habían ido a visitarle al hospital. Muchos de ellos habían orado por él también. Pero en este momento estaban viendo con sus ojos que él no tenía dolor, que estaban viendo con sus ojos y que no lo podían casi ni creer, que él, a pesar de que tenía todavía los yesos, él estaba caminando sin muletas y sin ningún tipo de dolor. Nosotros habíamos pensado hacer la oración de sanación al final, pero Dios quería que oráramos en ese momento. Y en ese preciso momento, porque cuando él estaba ahí enfrente, como que algo se quebró, algo se desató. En ese preciso momento, el Señor comenzó a sanar de una manera maravillosa. Yo recuerdo una de las sanaciones que vimos ese día, fue la de una niña que era ciega en un ojo, ella no podía ver. Y de repente ella por detrás comenzó a gritar, puedo ver, puedo ver, puedo ver.
Y la invitamos a venir, vino con su madre, la mamá, ella estaban llorando de la emoción. Y Dianita, recuerdo su nombre todavía, Dianita, decía que ella estaba feliz porque en la escuela le hacían bullying porque le decían la tuerta, porque ella no veía de un ojo. Y ella decía que ahora ella puede ver, ahora ya ella puede ver de sus dos ojos. Y ella estaba feliz. Y ella quería llegar a la escuela y que vieran que Jesús le sanó del ojo que ella no podía ver. El Señor es poderoso. Te quiero contar también algo que viví en Ciudad Juárez. Te quiero contar 3 testimonios de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez fue en una época la ciudad más peligrosa del mundo. La gente tenía miedo de salir por los crímenes. Tengo amigos que todavía viven ahí, otros ya no viven ahí, pero vivían en esa época y me decían que a veces salían por las calles y era normal ver gente muerta en el camino, porque el gobierno no le daba tiempo de recoger todos los muertos que habían por las calles. Había muchos crímenes. Uno de los peores crímenes sucedió en una escuela cuando un niño tomó el revólver de algún adulto, lo llevó a la escuela y en una pelea mató a otro. Y esto pues llenó de tanto miedo a esta ciudad. Yo recuerdo que en esa época me invitaron a predicar. Mucha gente me decía de aquí, de mi comunidad y familia, no vayas, no vayas. Y yo siempre digo, medio bromeando y medio en serio, no, donde yo llego se arregla, porque yo voy en el nombre del Señor. Yo voy confiando en el Señor. Y yo recuerdo, estaba en una parroquia, recuerdo el nombre de esta parroquia, se llama Parroquia Nuestro Señor de los Milagros. Y en esta parroquia habíamos anunciado noches de evangelización y sanación. Y yo me he dado cuenta que la gente al principio de la renovación llevaba a los enfermos sin que se anunciara que iba a haber sanación, porque la gente creía en la sanación. Y hoy día hay que anunciarlo. Pero la cuestión es que la gente fue. Hay un hombre que va a esta reunión que los médicos le habían dicho que le tenían que amputar el brazo. A él le había caído una bacteria en el brazo que le había perdido la movilidad, parecido a lo que vemos en el Evangelio del hombre de la mano seca. La mano se le estaba muriendo, secando. Los médicos decían que había que cortarle el brazo para que la infección no se le pasara al resto del cuerpo. Pero él dijo, yo quiero esperar porque voy a ir a una reunión y quiero esperar y confiar que Dios me va a sanar. Eso es fe. Y este hombre fue a esta reunión y una de esas noches yo recibí una palabra de conocimiento. Una palabra de conocimiento es una información de lo que Dios quiere hacer o de lo que Dios va a hacer. A veces Dios describe la totalidad de lo que Él va a hacer. Y a veces la palabra de conocimiento es el inicio de lo que Él inicia a hacer. Pero yo sentí que ahí había alguien que Dios le estaba devolviendo la movilidad a su brazo. Y yo he aprendido que Dios no sana a estatuas. En el Evangelio no dice que ninguna estatua fue sanada, sino personas que se mueven. Y cuando recibo una palabra de conocimiento, he aprendido a pedir a esa persona que se mueva. Si usted no podía mover el brazo, muévalo y vamos a comprobarlo. Este hombre dice que en ese momento él escuchó la palabra de conocimiento y él intentó mover el brazo y no pudo mover el brazo, pero este dedito lo pudo mover un poco. Pero hay personas que dicen, bueno, es el brazo y lo que estoy moviendo es solo un dedito. Entonces no soy yo. Bueno, pero si usted ni siquiera podía mover el dedito y ahora lo está moviendo, sí es usted, sí es usted. Tenía que más bien identificarse, pero no se identificó. Y yo en ese momento, me pasa muchas veces, yo decía, tierra trágame, lo dije, pero no, nadie se identificó. Él se fue a su casa y él dice que esa noche él no durmió
porque él se pasó toda la noche ejercitando su fe y ejercitando su brazo. Esa noche, él dice que a eso de la medianoche ya él podía abrir y cerrar la mano. Y él se acostó y ya a la madrugada podía moverlo. Ya, y él siguió, y al otro día ya él podía mover totalmente el brazo. Pero fíjate la puntería de Dios. Este hombre que te estoy hablando era el director de la escuela donde el niño había matado a otro. El director de esa escuela era este hombre. Y a este hombre también le hacían bullying. El bullying está como de moda. A este hombre, los niños hacían dibujos de él porque él siempre andaba con un cabestrillo para sostener su brazo. Los niños hacían dibujos de él, los jóvenes lo bromeaban. Habían niños ahí que nunca lo habían visto con su brazo normal, siempre lo habían visto con su cabestrillo. Y él el otro día llega y en el acto inicial de la escuela, él dice, yo quiero contarles lo que Jesús hizo anoche en mi vida. Yo fui a una reunión de la renovación carismática y estaban orando allí y Jesús me sanó el brazo y se quitó el cabestrillo y levantó el brazo delante de todos. Y los primeros que cayeron de rodillas fueron los bullies. Los bullies cayeron de rodillas a darse golpe en el pecho y decían, Dios mío. Los jóvenes y los niños de esa escuela le pidieron al director que ellos querían conocer a Jesús, al Jesús que había sanado el brazo del director. El método de evangelización de Jesús es el poder sanador. Cuando hay sanación, la evangelización se abre fácil, se abre camino. Otro testimonio en Ciudad Juárez, te dije que te iba a contar 3. En una ocasión estoy en un evento de renovación carismática ya. Creo que era algo de servidores, habían talleres. Y yo al salir de uno de los talleres que di de Ministerio de Sanación, me habían dicho que íbamos a comer tacos. Yo estaba enfocado en mis tacos. Me encantan los tacos y quería mis tacos. Y una madre con su hija me dice, por favor, yo sé que usted está deprisa, pero por favor, ore por mi hija. Y yo pregunto, ¿y qué tiene? Ella me dijo el nombre, pero se me olvidó, una condición en la rodilla, de que las rótulas, el hueso de la rodilla no se queda en su sitio. O sea, le hacen falta los líquidos, los cartílagos de ahí. Y si ella tropezaba, se le salía la rodilla del lugar y le causaba un dolor inmenso y tenían que ir a médicos y etcétera. Entonces yo, que quería irme a comer los tacos, le digo, bueno, está bien, puedo tocar las rodillas, pido permiso por ser una joven, toco las rodillas y hago una oración rápida en el nombre de Jesús, rótulas en el poder de Jesús, arréglense, cartílagos, líquidos, regresen en el nombre de Jesús, amén. Y me voy a comer tacos. Ellos también, al igual que aquel hombre, habían detenido a los médicos. Los médicos decían que ya ella tenían que operarla, no había más nada que hacerle que entrarle una especie de cartílagos falsos e inyectarle unos líquidos para que ella pudiera tener una movilidad normal. Pero ella y la madre dijeron, vamos a esperar a esta reunión porque queremos darle la oportunidad a Dios de actuar. Y ahí hicimos la oración. Pero mira qué curioso. La fecha de cumpleaños de ella era cercano al momento de aquel encuentro que tuvimos los talleres. Y ellos dijeron, bueno, ya terminó el encuentro, no vamos a ir a la cirugía, vamos a esperar el cumpleaños, porque ella decía que ella quería tener su fiesta de cumpleaños, no quería estar en una cama en su fiesta de cumpleaños. Entonces, dijeron a los médicos que después del cumpleaños hablarían si iba a la cirugía o no. En la fiesta de cumpleaños, ella se tropieza, se cae y las rótulas salen, se mueven y el dolor y la fiesta se transforma en una tragedia y la tienen que llevar al hospital y los médicos aprovechan y dicen, pues ahora la vamos a operar. Y cuando los médicos comienzan a hacer los chequeos de la rodilla, sorpresa,
todo estaba bien. Dios, que es tan bueno, esperó el cumpleaños para regalarle el milagro. El día de su cumpleaños, ella descubrió, después de un tropezón, que todo, quién sabe si Dios usó el tropezón para ponerlo todo en su lugar. Todo estaba en su sitio. Todo. Ya no necesitaba cirugía, ya no necesitaba inyectarle líquidos, tenía los líquidos necesarios y esta joven ahora tiene su vida normal. Tercer testimonio. Hicimos una conferencia de irrefrenable misericordia en Ciudad Juárez. Hace ya creo que 2 años. 2 años. Estábamos en Ciudad Juárez, estaba Sergio Soto, Melchor Maldonado, Mary Healy, una teóloga norteamericana que estará con nosotros a fin de mes también. Estaba el padre Miguel Ángel Ramos. Estábamos en un momento de oración. Dimos varios talleres a los servidores de cómo orar por el que sufre. Estamos en el gimnasio de una universidad de Ciudad Juárez, en el día final, y habíamos dicho que íbamos a orar por los enfermos. La gente fue a los hospitales a decirle a los enfermos que fueran. La gente llevó en camiones, en vehículos, llevó a enfermos a aquel lugar. Veíamos personas en camillas. Yo hacía años que no veía eso. Pero eso muestra ya la fe de la gente, el ambiente, la atmósfera, una fe expectante. La gente estaba esperando que Dios actuara realmente. Porque el que no cree que su enfermo va a ser sanado, ni lo lleva a la asamblea, ni lo lleva. Y aquí llevaron enfermos graves. Y en aquel momento de oración, yo recuerdo, comenzamos a dar algunas palabras de conocimiento. Yo siempre digo que las palabras de conocimiento son limitadas. Es imposible captar todo lo que Dios está haciendo. Jesús dice que su Padre está siempre actuando. Es imposible captarlo todo. Las palabras de conocimiento nos ayudan a decir algunas de las cosas que Dios está haciendo, pero no todo. Y de repente le habíamos dicho a la gente que si a alguien escuchaba una palabra de conocimiento de un hombro, del cuello, de algo en su cuerpo que estaba recibiendo sanación, que antes de venir a la tarima fuera, porque habíamos puesto los grupos que habían tomado los talleres regados entre la multitud en pequeños grupos de oración, que fueran a los grupos de oración para que ellos oraran y luego viniera a la tarima a dar el testimonio. Pero llegó un momento, hermanas y hermanos, que en la tarima teníamos una multitud inmensa de gente que quería contar cómo Dios ya le había sanado. De repente, yo digo por el micrófono que para que fuera más visual y fuera más claro la obra portentosa que Dios estaba haciendo, que solo vinieran a la tarima los que antes no podían caminar y que ahora estaban caminando. Y de repente nos damos cuenta que teníamos aproximadamente 15 personas ahí enfrente que habían dejado muletas, bastones, sillas de ruedas. O sea, en 10 minutos, de oración, se pusieron de pie 15 paralíticos. Yo en un momento tuve que dejar el micrófono, sentarme a llorar de agradecimiento, porque en mi calva vida nunca había visto tantas sanaciones y milagros juntos como vi en ese día. Yo recuerdo que a una señora le pregunto, ¿y usted cuánto tiempo tenía que no podía caminar? Y ella dice que ella tenía 13 años sin caminar. Y yo le pregunto, ¿y usted qué le habían dicho los médicos? Y ella dice que tenía fibromialgia y que ella no podía caminar y que ella vino en silla de ruedas, pero ella estaba de pie ahí frente a mí. Y le digo, ¿usted vino en silla de ruedas? ¿Y dónde está su silla de ruedas? Y ella dice, pues allá arriba, allá la dejé allá atrás. Ella dejó la silla de ruedas y ella bajó todas las escaleras
y vino hacia la tarima y ella decía que tenía 13 años que ella no podía hacer eso. Habían ahí muchas personas proclamando con sus labios lo que Dios había hecho. Y hermano, esto es lo normal. Esto es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere intervenir poderosamente en nuestras vidas. Yo quiero invitarte a que en este momento tú actives tu fe. Tú actives tu fe. Si es necesario que le pidas perdón por falta de fe, pues pídele perdón. Dios es experto en perdonar. Dile, perdóname por no creer, perdóname por querer entender más que creer. Abro mi corazón en este momento y dame más fe, Señor. Fíjate que aquel papá que le dijo a Jesús, aumenta mi fe. Esa fue su oración. Yo creo, pero aumenta mi fe. Jesús aumentó su fe sanando a su hijo. Dios aumenta la fe actuando en nuestras vidas. Así que si tú quieres que Dios aumente tu fe, dile, te doy el permiso de actuar en mi vida con poder. Aunque me cause incomodidad, aunque me desestabilice, aunque hayan cambios en mi vida, te doy permiso a que actúes con poder. Oremos en este momento. Permitamos que el Espíritu Santo sople poderosamente sobre tu vida. El aliento de vida, aquel aliento que Ezequiel llamó de los 4 puntos cardinales, llamamos al aliento de vida que venga a soplar fe sobre nosotros, la fe del cielo, la fe carismática, la fe expectante, que se reavive, que renazcan los carismas de poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras comunidades. En el nombre poderoso de Jesús. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Oh, maravillosa la barra sala la barra. Shere. Oh, maravillosa. Shere. Oh, maravillosa. Shere. Oh, maravillosa. Shere. Oh, maravillosa. Ah, maravillosa. Recordamos las palabras del Señor, recordamos la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios habla de lo que quiere Dios. Recordamos el querer de Dios, recordamos que Jesús dijo que Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Recordamos que Él dijo, vayan, proclamen que el reino de Dios ya está aquí. El poder de Dios ya está aquí. El gobierno de Dios ya se extiende sobre las naciones, sobre nuestros países. La realidad de Dios nos envuelve. Y luego el Señor dijo, digan a los enfermos que sean sanados, sanen a los enfermos, liberen a los que están atacados por demonios, resuciten muertos. Jesús ha dicho también, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Ese es el querer de Dios, esta es la voluntad de Dios. Cuando oramos de esta manera, no estamos orando fuera de la voluntad de Dios. Estamos haciendo lo que Dios quiere, porque Él lo ha dicho. Vayan, háganlo. Jesús dijo, yo les doy a ustedes poder
y autoridad sobre toda dolencia, sobre toda enfermedad, sobre todo espíritu. Les doy poder y autoridad. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por Jesús, por el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones. Te damos gracias por la Iglesia Católica. Te damos gracias por la renovación carismática en el Espíritu Santo. Te damos gracias por toda esta nube de testigos que nos rodea. Te damos gracias por el poder de Dios. Gracias, Padre, gracias. Y confiando en las palabras de Jesús, con el poder y la autoridad que tenemos como iglesia, como bautizados, ponemos un alto al dolor, al miedo, a la angustia, a la depresión. Desautorizamos al miedo. Miedo, vete en el nombre de Jesús. En el poder de Jesús ponemos un bloqueo a la angustia. Ponemos como un campo de fuerza protector alrededor de nuestras casas y ya no más angustia y preocupación. Nos enfocamos en un Dios bueno, amoroso, protector, que su mano poderosa sigue siendo poderosa. Nos enfocamos en un Dios que nos ama tanto, que entregó a su Hijo Jesús. Nos enfocamos en Jesús, que se acerca a la barca y que nos toca y nos habla y nos sopla con su aliento y nos dice que no tengamos miedo. Gracias, Jesús, en el poder de Jesús, por el poder del cuerpo herido de Jesús, que sean sanados muchos enfermos en este momento, que por el poder de la sangre de Jesús, la culpa que acarrean los pecados sean borrados. Que por el poder de esta sangre venga el convencimiento de pecado. Las personas se arrepientan y vayan a la reconciliación y hasta tengan luego un sello sacramental. Pero ahora invocamos el poder que brota del cuerpo roto de Jesús, el poder que brota de la sangre de Jesús, y que este poder entre a las mentes, a los corazones, a las almas, a los cuerpos, al espíritu de todo aquel que está viendo o escuchando. En este momento recibe del poder de Dios, recibe del amor de Dios, recibe sanación, recibe libertad de vicios, de cadenas. En el poder de Jesús, que se te abran los ojos y puedas ver el amor de Dios en tu vida. Que se te abran los oídos y puedas escuchar cómo Dios te está llamando a una mayor intimidad, a un mayor arrojo, a una nueva valentía. Que escuches cómo el Señor te llama y te invita. En este momento recibe del poder y del amor de Dios. Oh, maraquería, casar la palabra. Oh, maravilla, oh, maravilla. Dios de maravilla, Dios de poder y autoridad, creo en ti, creo en tu fidelidad. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad, creo en ti, creo en tu fidelidad. Señor está sanando en este momento. Yo quiero que todo aquel que
en este momento esté recibiendo algún indicativo en su cuerpo de que está siendo sanado. A veces queremos sentir ya la totalidad, pero a veces comienza en pequeño y comienza un proceso. Si sientes que tenías dolor y ha disminuido, escríbenos, por favor. Escríbenos, di, el dolor se me está quitando. Si eras que no tenías movilidad y estás recuperando la capacidad de moverte, escríbelo. Estoy pudiendo moverme mejor. Gracias, Señor. Al escribirlo, le das gloria a Dios y la fe aumenta en medio nuestro. Estamos unidos en Jesús. Yo siento que hay personas que el Señor le está sanando. Siento que hay alguien que no podía ponerse de pie. Veo que tenía los dedos de los pies hinchados. Si esta persona se mira los dedos de los pies, se da cuenta que la hinchazón, la inflamación que tenía, se está yendo. Dios te está sanando. Puedes ponerte de pie sin dificultad, sin dolor. Dios te está sanando. Siento también que hay una persona que tenía alguna infección en el oído y le estaba saliendo como un líquido del oído. Esta persona estaba muy asustada y en este momento pues sentiste como un calor en tu oído y el dolor, la dificultad que tenías, pues ya se ha ido de tu oído. El Señor te está sanando. Por favor, escribe, soy yo del oído, soy yo de los pies. O no vayas a creer que las únicas sanaciones es lo que podamos decir. Dios hace mucho más. Si hay algo que no he dicho, que no decimos, y Dios lo está haciendo en tu vida, escríbelo. Dios está haciendo esto ahora en mi vida. Escríbelo y podemos así darle gracias a Dios, porque eso es para su gloria. Podemos darle gracias por lo que Él está haciendo. Señor, yo quiero darte gracias por lo que estás haciendo, aunque todavía no lo vea, aunque todavía no lo sepa, te doy gracias porque tú estás actuando en medio nuestro. Bendito eres, Señor. Gloria a ti, Jesús. Poderoso eres. Alabanzas a ti, Señor Jesús. No sé si, Javi, si tienes alguna palabra, también puedes compartir. Venía a mí una imagen y yo siento que el Señor está sanando a una persona con algún problema en su cadera, sus piernas, y que ha manejado muletas y que el Señor está sanando, y que ahí donde está, en el lugar donde se encuentra, puede sentir que está sanando, puede cerciorarse y probar y dejar sus muletas, pero venía esta imagen y esta palabra muy, muy fuerte a mi corazón. Levántate en el nombre del Señor, deja tus muletas y date cuenta que el Señor te está sanando. Siento también que hay como una nube de miedo y de angustia que se está diluyendo de las Amén. cabezas de mucha gente. Mucha gente que estaba como con una angustia. Y el Señor está como reactivando su fe. Recibe en este momento la paz del Señor. Recibe en este momento del amor del Señor. Dios es tu proveedor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo confirmo esta palabra de la angustia, específicamente esa palabra que decía Miguel, venía muy fuerte también a mi corazón. El Señor está sanando, liberando muchas mentes, corazones de angustia en sus vidas. Y hay paz, hay una fe nueva, hay una libertad interior espiritual.
Gloria a ti, Jesús, bendito seas. Siento que hay una persona que tiene algo en los pulmones. Esta persona inclusive al respirar tenía como un dolor físico. Y el Señor está sanando de los pulmones a esta persona. Yo siento también, veo que hay como un tumor que alguien tiene, un tumor, y esta persona ha estado con mucho miedo porque lo que siento es que esta persona como que no ha querido ir al médico en estos días, pero que ya le habían descubierto este tumor. Y el Señor está diluyendo este tumor. Este tumor vas a notar de hoy a mañana, vas a notar como el tamaño, yo siento que puedes darte cuenta de cómo el tamaño va disminuyendo, va a desaparecer totalmente, sin necesidad de tratamiento y de cirugía. Yo te invito que por favor tú luego des ese testimonio, nos escribas de que escuchaste hoy en esta oración cómo el Señor pues hizo sentir que tu tumor iba a desaparecer y cómo luego cuéntanos por favor. Santo eres. El Señor está sanando problemas cardíacos en personas. El Señor está sanando problemas cardíacos. En algunas personas, esta palabra viene fuerte a mi corazón y que puedan también dar testimonio cuando confirmen esta palabra para gloria de Dios, para gloria del Señor Jesús. También venía a mi corazón que a través de este seminario que ha sido organizado sin mucho tiempo de planeación, como un de repente, muchos líderes, servidores han recibido una nueva libertad en el Espíritu, una nueva adoración, una nueva alabanza, como entrar a esta nueva corriente de la renovación, que en realidad es su esencia, lo que decía Miguel, lo normal. Bendito sea. Gracias Jesús, damos gracias Jesús, gracias Señor Jesús. El Señor está sanando a personas que tenían problemas para dormir, gente que necesitaba pastillas para dormir, también personas que tenían como ataques de pesadillas y esto les causaba como un miedo de dormirse. El Señor está liberando de estas pesadillas también. Dale gracias a Jesús por su amor, por su misericordia. Todo esto es por su amor, porque Él es bueno, Él es el bueno, Él es el poderoso. A Él le damos gloria, honor. Bendito eres Jesús. Demos gracias al Señor. Ahí donde estás, dile gracias Jesús. Gracias. Bendito eres Jesús, te alabo Jesús. Te doy honor a ti Jesús. Bueno eres Jesús, maravilloso eres Jesús. Bendito eres Jesús. Gloria a ti, gloria a ti. Una vez más te abro el corazón, te abro mi mente, Jesús. Que tú te pongas en el centro de mi vida. Que tú seas lo inicial, lo principal, lo más importante en mi vida. Te doy el primer lugar, Jesucristo. Bendito eres. Maravilloso eres, Jesús. Oh, Shalom. Carga la cara, seguridad. Sherbería. Santo eres, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias.
Señor, te damos gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo, por lo que seguirás haciendo. Te damos gracias porque hoy cánceres están desapareciendo. Te damos gracias, Señor. Yo siento que hay alguien que tiene como un cáncer detrás de la nariz y el Señor le está sanando a esta persona. Hay otros tipos de cánceres que el Señor está sanando. Me viene también cáncer en la próstata. El Señor está sanando cánceres. Vuelvo y digo, no vaya usted a mal creer que lo que decimos es lo único que Dios está haciendo. Dios siempre hace más. Nos comunica algunas de las sanaciones. Por favor, si alguien se identifica con lo que hemos dicho, le invitamos a escribir en la red social. Si dice yo siento que soy yo, o siento esto distinto en mi cuerpo, para así poder nosotros darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Gracias, Jesús. Bendito eres, Jesús. Te adoramos. Hay personas que en este momento de oración han recibido como un bautismo en el Espíritu Santo, como ser invadidos por el Espíritu de una manera muy serena, muy tranquila. Y hay quienes hasta han experimentado un descanso en el Espíritu, sin que nadie esté orando por ellos, y han caído en un descanso en el Espíritu. Hay personas que han tenido esta experiencia y el Señor también ahí ha sanado, liberado espiritualmente, les ha llenado de mucha paz. Hay mujeres que están siendo sanadas del útero. Y viene a mi corazón una palabra, venía como la imagen de una pareja orando, un matrimonio joven que no ha podido tener hijos, quiere tener hijos, y el Señor está sanando ese problema, dando la fecundidad, dando la bendición de ese hijo que verán y que puedan dar testimonio para gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Amén. Amén. Damos gracias al Señor. Gracias, Jesús. Amén. ¿Qué quiere decir? Así como hemos orado, creemos que es real. Gracias. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos por escucharme, por invitarme. Espero que este tiempo pues haya sido de bendición para ustedes, como ha sido para mí el compartir con ustedes. Gracias, Miguel. Un abrazo grande hasta República Dominicana, amigo. Y bueno, gloria a Dios por todo lo que ha hecho en este seminario. De verdad que nos ha sorprendido. Y no olviden que los carismas no son piezas de museo. Jesús está vivo. Y bueno, sin más, con mis hermanos de Bolivia, ya casi. Gracias David. Gracias Paolo. Bendiciones. No sé si David, Paolo, algunas palabras hacia Miguel. Miguel, agradecerte por este tiempo que nos has entregado. Gracias por el servicio que tú estás haciendo en este momento y por toda tu trayectoria, todo lo que tú has podido hacer en el Señor. El Señor te ha utilizado como un profeta entre nosotros.